Buenos días a todos, soy Patricia García Zamora, doctoranda en Filología Clásica por la Universidad de Sevilla. Mi corpus de trabajo son los himnos homéricos y es un placer presentarles aquí hoy mi comunicación titulada Himno homérico a Deméter, Maternidad y Poder. Los himnos homéricos son una colección heterogénea de 33 poemas atribuidos en la antigüedad al propio Homero, de extensión muy variable y cuya fecha de composición oscila desde entre el siglo VIII a.C. y la época helenística. Su composición a lo largo de este extenso periodo no solo les confiere una riqueza narrativa única, sino que también refleja la evolución cultural y literaria de la antigua Grecia. No se tienen noticias claras de esta colección hasta el siglo I a.C., cuando Diodoro Sículo menciona una recopilación de himnos a los que llama homéricos, lo que apunta a que no eran particularmente apreciados. La colección que ha llegado hasta nosotros se formó entre los siglos V y XIII después de Cristo y aparece en un considerable número de manuscritos bizantinos tardíos, procedentes de un solo corpus variopinto junto con los himnos de Calímaco, los himnos órficos y los de Proclo. Estos himnos, dedicados a diversas divinidades y héroes, se clasifican habitualmente en himnos mayores, que constan de una parte central narrativa muy extensa, e himnos menores, que se limitan a una enumeración de epítetos. Son himnos mayores los 5 primeros himnos de la colección dedicados a Dioniso, Deméter, Apolo, Hermes y por último Afrodita. En concreto, el himno a Deméter relata la historia del rapto de Perséfone por Hades, siendo la versión más completa y temprana de este mito. A través de esta narración no solo se describe el dolor de una madre por la pérdida de su hija, sino que se exploran temas más profundos como la relación entre maternidad y poder y cómo ésta se ve afectada por las jerarquías patriarcales del Olimpo. El objetivo de esta comunicación es analizar cómo la maternidad de Deméter se relaciona con su poder divino, que, a pesar de ser inmenso, está condicionado por la estructura jerárquica de los dioses del Olimpo, dominada por figuras masculinas. Para lograrlo nos planteamos los siguientes objetivos específicos. Explorar cómo el duelo materno de Deméter trasciende lo personal, convirtiéndose en una fuerza cósmica que afecta al equilibrio de la naturaleza, examinar las implicaciones patriarcales que subyacen en la narrativa del mito, especialmente en la pasividad femenina frente a las decisiones tomadas por Zeus, y contribuir a una comprensión más amplia de las tensiones de género presentes en la mitología griega, específicamente en la relación entre maternidad, poder y subordinación. Para abordar este análisis seguimos una metodología intertextual que combina la lectura crítica del himno homérico a Deméter con enfoques de género y estudios literarios. Se ha elegido este himno por su extensión, su cronología y riqueza narrativa. Tiene una extensión de 495 versos y se ha datado como anterior a la mitad del siglo VI a.C., tiempo en que Atenas tomó el control de los misterios de Eleusis, porque en este himno no se menciona la ciudad de Atenas ni se hace referencia a ninguna explicación etiológica de Atenas, que se hizo conocida a partir de entonces. Basándose en características lingüísticas, Yanco propone fecharlo a finales del siglo VII, principios del siglo VI a.C., aunque no hay fecha consensuada, se tiende a datar entre mediados del siglo VII a.C. y mediados del siglo VI a.C., sin que quepa mayor aproximación. En primer lugar, realizamos una lectura detallada de los pasajes claves del himno. Nos centramos especialmente en los momentos que retratan el duelo de Deméter, su enfrentamiento con los dioses y la resolución del conflicto. Para los textos griegos se ha utilizado la edición de West y la traducción de Bernabé. Además, incorporamos perspectivas teóricas de los estudios de género para analizar cómo la narrativa mitológica refuerza las estructuras patriarcales y cómo las figuras femeninas, como Deméter y Perséfone, se enfrentan a su subordinación. Finalmente, el análisis incluye una reflexión sobre cómo el sufrimiento de Deméter, aunque es capaz de alterar el orden natural, no logra transformar las dinámicas de poder dominadas por los dioses masculinos. A continuación leemos el primer pasaje seleccionado. Deméter hizo que aquel fuera el año más espantoso para los hombres sobre la tierra fecunda, y el más perro de todos, pues la tierra ni siquiera hacía medrar semilla alguna, ya que las ocultaba Deméter, la bien coronada. Muchos corvos arados arrastraban en vano los bueyes sobre los labrantíos, y mucha cebada blanca cayó inútil a tierra. De seguro habría hecho perecer a la raza toda de los hombres de antaño por la terrible hambre y habría privado del magnífico honor de las ofrendas y sacrificios a los que ocupan olímpicas moradas. Este pasaje refleja el impacto del duelo de Deméter en el mundo natural. Su sufrimiento, ligado a la pérdida de Perséfone,
provoca una crisis universal. El hecho de que una sola diosa pueda detener el ciclo de las estaciones subraya el alcance de su poder, pero también la naturaleza reactiva del mismo. Se trata de una respuesta al sistema que la ha excluido de la decisión sobre el destino de su hija. Deméter provoca una crisis en la tierra. Las cosechas se detienen, las estaciones se descontrolan y la humanidad se enfrenta al hambre. Este poder de Deméter para fechar la naturaleza destaca su relevancia dentro del panteón olímpico. Sin embargo, también revela una paradoja. Y es que aunque su sufrimiento tiene repercusiones universales, la decisión final sobre el destino de Perséfone no le pertenece. A continuación leemos el segundo pasaje seleccionado. Zeus envió al Erebo al Argicida, de áurea varita, para que tras convencer a Hades con suaves palabras, trajera a la sacra Perséfone desde la nebulosa tiniebla hasta la luz entre los dioses, a fin de que su madre, al verla con sus ojos, cesara en su cólera. Este fragmento pone de manifiesto cómo las figuras masculinas toman decisiones cruciales sin consultar ni a Deméter ni a Perséfone. Aunque el duelo de Deméter fuerza una negociación, el sistema jerárquico del Olimpo permanece intacto y el resultado sigue siendo una imposición sobre las mujeres implicadas. Al fin y al cabo, la resolución del conflicto es dictada por Zeus, quienes acuerdan que Perséfone pase parte del año en el inframundo y otra parte con su madre. Este acuerdo, lejos de ser una victoria para Deméter, refleja la subordinación de la figura femenina a las decisiones masculinas. Deméter, a pesar de ser una diosa poderosa, se ve atrapada en una estructura jerárquica que minimiza su autoridad. Perséfone, por su parte, es tratada como un objeto de intercambio sin que su voz o deseo sean considerados. El tercer pasaje seleccionado es el siguiente. Zeus accedió a sí mismo a que tu hija permaneciera la tercera parte del transcurso del año bajo la nebulosa tiniebla, pero las otras dos junto a ti y a los demás inmortales. Este pasaje representa la ambivalencia del desenlace. Aunque Deméter recupera parcialmente a Perséfone, su poder de restaurar el orden cósmico no altera la estructura jerárquica que causó su sufrimiento. La maternidad de Deméter se presenta como una fuente de poder transformadora, pero este está limitado por la jerarquía patriarcal. El mito subraya una constante de la mitología griega. Las figuras femeninas, aunque poderosas, son pasivas frente a las decisiones trascendentales. El dolor de Deméter y el sufrimiento de Perséfone no alteran realmente las estructuras patriarcales del Olimpo. Esta pasividad no solo refleja las dinámicas de género de la época, sino que perpetúa una narrativa en la que las mujeres son relegadas a roles secundarios incluso cuando poseen una influencia significativa en el mundo natural o divino. Aquí se resumen los hallazgos concretos del análisis. En primer lugar, la maternidad como motor de cambio. El duelo de Deméter tiene implicaciones cósmicas, sí, mostrando cómo la maternidad trasciende lo personal para impactar el orden natural y humano. En segundo lugar, las limitaciones de la figura femenina. A pesar de su fuerza, Deméter no logra alterar las estructuras patriarcales que subordinan su poder al de Zeus. Y en tercer lugar, el reflejo de las tensiones de género en la mitología. El mito perpetúa un modelo donde las figuras femeninas, aunque centrales, quedan subordinadas a decisiones masculinas, y esto refleja las dinámicas de género en la sociedad griega antigua. En conclusión, el himno homérico a Deméter presenta una visión compleja de la maternidad como una fuerza que trasciende lo personal, afectando la naturaleza y la humanidad. Sin embargo, este poder está restringido por un sistema patriarcal que delimita la agencia de la figura femenina. A través del análisis realizado se puede observar cómo el mito no solo aborda el dolor de una madre, sino que también expone las tensiones entre género y poder en la mitología griega. Estas tensiones no solo reflejan las dinámicas sociales de la época, sino que también ofrecen una base para reflexionar sobre las narrativas actuales en torno a las mujeres y su lugar en las estructuras de poder. En última instancia, el himno homérico a Deméter nos invita a mirar más allá de los personajes masculinos predominantes, explorando las contribuciones y limitaciones de las figuras femeninas en el imaginario mítico. Espero que les haya resultado interesante y muchísimas gracias por su atención.